Tenés la oportunidad de dejar tu Toyota usado en parte de pago de manera fácil y segura. Lleva tu Toyota usado a los showrooms de Toyota donde van a tasar el vehículo para recibirlo a cambio de un 0 kilómetros. Para mayor información, entra a la página web www.toyota.bo. Lo que no puede faltar en tu mesa de esperanza, agua de mesa de esperanza. Deja que fluya esperanza, que es otra forma de tomarlo cotidiano. Te Limpio, bioseguridad y limpieza en general, desinfección de ambientes, limpieza y jardinería. Sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización por mes, trimestre, semestre o el año entero. Trabajan con todas las actividades masivas, comerciales, de salud, educativas. Servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. Tenés que cotizar en el 750-71750-692-16833 y 326-0959. SAP Heladería, helados artesanales, variedad de galletas rellenas, brownies y postres. Estamos ubicados en Ventura Mall, segundo nivel al lado del Banco Nacional, Patio Belén, Cristo Redentor, casi sexto anillo. Consultas o pedidos especiales en el WhatsApp 709-26827. Para delivery tenés que bajar la aplicación SAS ZAWS y disfrutar de descuentos. Seguimos por Facebook e Instagram como @heladosap. SAP va con Z. Colchones Pullman, línea Pocket. Nuestra línea de colchones Pocket es perfecta para las parejas. Te explico. Si tu pareja se mueve mucho mientras duerme, no la vas a sentir porque cada resorte trabaja de manera independiente, adecuándose a la curvatura del peso y el cuerpo, favoreciendo el equilibrio y mejorando la calidad de tu sueño. Lleva tu colchón de línea Pocket que incluye su propia almohada NASA y viví plenamente la noche. Colchones Pullman, visítanos en Facebook como Pullman Colchones o comunícate al 628-084. Paula, buenos días. Buen día, Carlitos. ¿Cómo está usted? Qué gusto estar con usted en su programa. Igualmente, Hoy el día del Año Nuevo Chino, empieza un nuevo año para los chinos, ¿sí? Sí. Oiga, le pregunto, 14 de febrero de 1825, Santa Cruz fue libre e independiente. Santa Cruz fue patria, la que peleó con los patriotas. Santa Cruz fue la patria de los patriotas, ¿no? Claro. Y la patria de todos los que creíamos en la independencia y en la libertad y por los que pues la gente luchó y no dudó en ningún momento en poner también en juego todo lo que poseía en pos de esa libertad tan ansiada. ¿Cómo? Francisco Javier de Aguilera. El León de Santa Cruz. Sí, se acaba de publicar un libro, publicó un historiador sucrense, se llama El León de Santa Cruz, porque así lo llamaban a Francisco Javier de Aguilera, exactamente. Así llamaban, está en el Museo de Historia por si a alguien le interesa adquirirlo. En este libro se muestra pues a la figura de Francisco Javier Aguilera, era llamado por los de esa manera el León de Santa Cruz, porque él logró dominar Santa Cruz desde 1816 hasta el 1825 y logró unificar el territorio cruceño. Era cruceño, ¿no? Un hombre con... Te corto, el territorio cruceño desde Santa Cruz y todo Mojos hasta Pando, ¿no? En realidad, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que fue fundada o fue creada el 15 de febrero de 1560, Carlos, porque mire, el 14 de febrero celebramos la independencia, el 15 de febrero celebramos la creación de la gobernación. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que fue creada inicialmente con el nombre de Gobernación de Mojos, pero rápidamente cambió al nombre de Santa Cruz de la Sierra, es muy importante, primero porque era una gobernación, es decir, una unidad política administrativa del Imperio Español, y donde había un gobernador puesto por el rey. Y también era el nombre de un obispado, donde había un obispo, y por supuesto existía el cabildo o el poder de los vecinos, el poder local. Ese poder que a muchos todavía les cuesta entender, ¿no? El poder local no es el poder central, el poder local no representa el poder local, al central. El poder local representa lo que los vecinos queremos, ¿no? Y usted ha visto que incluso en las elecciones municipales votan los extranjeros. ¿Por qué, Carlos? No es intermediador, es par, primo. Exactamente.
¿Ah? Eso es lo que algunos no quieren darse cuenta. Y ahora que hay elecciones municipales, muchos quieren decir que, o el caso del gobierno central boliviano, que quiere favorecer a sus candidatos diciendo yo les voy a dar. No, no se trata aquí de dar, se trata de que hay unas competencias que están claramente definidas y que existe una autonomía municipal y hay que hacerla respetar. Si algunos alcaldes o algunos gobernadores quieren no hacer uso de su competencia y de su derecho, bueno, será su problema y que la historia y sus pueblos lo juzguen. Pero en el caso nuestro, los cruceños siempre quisimos hacer uso de nuestro derecho a la autodeterminación, que se va a hacer manifiesto un 14 de febrero de 1825. Ahí vamos. 14 de febrero de 1825, autodeterminación. Cada vez que hablamos de autodeterminación, que hablamos de mayor autonomía, que hablamos de nuestros derechos regionales, porque es la región entera, departamental, se nos tilda de un montón de cosas. Y no sé si usted, bueno, sí, claro, lo escuchó, a don David Choquehuanca, hablando de su país Aymara, hablando, porque él asume un país Aymara, él asume una parte, Paula. Yo no lo escucho a él como que él se sienta el vicepresidente de todo el Estado. Él se siente una especie de representante de ese su país Aymara, cosa que a mí no me parece mal, porque uno también siente su parte y su región como de uno, y eso no excluye al resto del país, simplemente que hay una tendencia a ser mucho más de donde uno es. A ver, Carlos, yo escuché las declaraciones del vicepresidente el día domingo, ¿no? Sí. Y a diferencia de lo que muchos dijeron que el discurso de David Choquehuanca el 8 de noviembre fue un discurso conciliador, yo lo hallé un discurso igual destruyente, ¿no? Porque David Choquehuanca sigue pues esa línea ideológica, ¿no? De que los aymaras son los arios del continente, ¿no? Como diciendo, son el pueblo escogido. Eh, Parece mentira, pero esa es una línea ideológica muy fuerte, ¿no? no, es una línea ideológica que se desarrolló a partir de las independencias y paradójicamente no la desarrollaron necesariamente los indígenas, sino muchos otros autores de la zona andina, ¿no? O por ejemplo Franz Tamayo, ¿no? Que él me decía que la historia de Bolivia era solo la historia de los indígenas. En ningún momento tuvo la capacidad de entendernos como un país que somos diversos, porque sí, aquí hay diversas naciones indígenas, la Constitución las ha reconocido y nosotros tenemos también que reconocer que cada de esas naciones tiene igual de derechos que una u otra. Sin embargo, quiero decirle, Carlos, que la propuesta Igual, realizada por García Linera nos decía que las naciones indígenas debían someterse a la mayoritaria, que era la nación aymara. ahí va ese lo que le iba a decir. Ser 500 o ser 3 millones no le da a uno, por mayoría de números, no le da a uno más derechos. Son naciones iguales según la Constitución. Pero además hay otra cosa. El discurso de Franz Tamayo y el discurso donde no se incluye al otro, donde no, ni siquiera a los quechuas, Paula, aymara. Pero claro, es que esa es la línea. Yo considero, muchos consideran, perdón, que es Fausto Reinaga el que inicia esa línea. Yo me voy un poquito más atrás, me voy a Franz Tamayo, porque Franz Tamayo, él es el que plantea, ¿no? Pese a que escribía en griego y todas esas cosas que hemos aprendido en el colegio, él plantea la supremacía, digamos, aymara, ¿no? Entonces, esa línea se va a seguir, ¿no? Todo lo demás es extranjero, todo lo demás tiene que desaparecer. Y el resto de los bolivianos, digamos, ¿dónde estamos? Porque nosotros reconocemos a los ayoreos, a los chiritanos, a los guaraníes, a los guarayos, a los yuracaré, a los mojeños, a los eseja y a todas y cada una de las naciones que reconoce esta constitución. Pero en igualdad de condiciones, no podemos intentar
el sometimiento, y lo que buscaba de alguna manera García Linera, y lo había desarrollado en su Democracia Plebeya y en otros de sus textos, es de que las naciones indígenas minoritarias tienen que someterse a la nación indígena mayoritaria, que según ellos eran los aymaras, ¿no? Entonces sí hay una tendencia aymarista, hay una supremacía aymarista, ¿no? Y Carlos, usted me dirá siempre yo con el tole-tole de la ley educativa, pero la ley educativa también ve, por ejemplo, la lengua castellana como algo extraño, la ciencia como algo extraño y como propio solamente esta parte de las naciones indígenas, que ni siquiera es el todo, ¿no? Entonces, Choquehuanca creo que está siguiendo con la línea del 8 de noviembre. Quien no quiso oír, que no escuche, pero él fue claro el 8 de noviembre y fue claro también el día 7 de febrero, ¿no? Que me imagino ya se hacían 3 meses de su gobierno, que no hemos visto muchos avances, ¿no? Siempre se decía de él en 100 días, ¿no? Ya está pasando los 100 días y no vemos grandes cambios. Pero lo que ha dicho Choquehuanca es que él representa a los Aymara y que los demás, ¿dónde estamos, no? O sea, en algún periódico de circulación nacional decía cuál es el verdadero Choquehuanca. Yo creo que ese es el verdadero Choquehuanca, ¿no? El que quiso poner las manijas del reloj hacia atrás, ¿no? El que nos hablan de que estamos en el año 5000 y tanto, basándose en que sus abuelos dijeron que cuando llegaron los españoles estaban en el año 5000. Uno nunca se sabe en el 5000 de qué, cuando llegaron a Colón al Caribe, cuando llegó Pizarro a las costas peruanas, o cuando llegaron al territorio aymara, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Yo veo aquí, la idea la tira Franz Tamayo, la ideologiza Fausto Reinaga en sus libros, que es interesante. A mí no me estorba leerlo, porque me reafirma más bien lo nuestro acá. Uno le sirve todo lo que ellos escribieron para reafirmarse uno de que uno no está equivocado y que no es un marciano. Se dice, esa cultura tiene sus propios derechos, sus propias características, y nosotros tenemos nuestra cultura. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros podemos, no nos estorba cohabitar y coexistir. Ellos quieren dominar, y lo de ellos es ideológico, y lo nuestro probablemente también sea ideológico, pero desde el punto de vista mucho más abierto, mucho más, no sé si podemos hablar premoderno incluso. A ver, Carlos, en realidad el indigenismo es algo que ha estado presente mucho en el siglo XX boliviano, ¿no? Y como usted dice, Franz Tamayo lo va a plantear, Fausto Reinaga va a continuarlo, ¿no? Va a ser, supuestamente muchos dicen que es la base del pensamiento de García Linera. Yo voy más hacia Franz Tamayo, pero incluso la revolución de 1952 trató de homogeneizar Bolivia y homogeneizar nuestro pasado, ¿no? Y en esa homogeneización de nuestro pasado simplemente escogieron una parte de la historia de Bolivia que quisieron imponérnoslas a todos, que es el caso de el origen del boliviano en el Titicaca, digamos, Mama Ocllo, Manjocapa, esa historia que todos aprendimos en la escuela, que no nos representa todo, y que además se molestan cuando una dice, esto no me representa, y no se tendrían que molestar, ¿no? Entonces, el 52 también marcó un hito en la educación boliviana que buscó homogeneizar, pero con ese pasado, no buscó encontrar un pasado que nos representa a todos. Y sí tengo que decir que probablemente la ley educativa del 94 fue la mejor en términos de reconocimientos étnicos, reconocimientos regionales, permitir que cada uno tenga sus textos de acuerdo a su realidad, ¿no? Que buscó mejorar la escuela de una manera importante, y de pronto nos llega en el 2010 la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que es una ley ideologizante, ¿no? Ideologizante, y que además lo dice, ¿no? No lo esconde, lo dice, que eso es lo que busca, ¿no? No busca crear ciudadanos, sino busca crear una comunidad donde sean fundamentalmente antiimperialistas, antineoliberales, anticapitalistas, ¿no?
Incluso niega la democracia de un hombre un voto y apuesta para que los jóvenes crean en la democracia comunitaria, ¿no? Entonces, nada es casual. El discurso de Choquehuanca más bien es la línea más indigenista del movimiento al socialismo. La democracia comunitaria, incluso Paula, desconoce la existencia de este Estado republicano nuestro, y digo Estado republicano porque se lo nombra, la República está más nombrada más veces que el Estado plurinacional en la propia Constitución Política del Estado. Y digo desconoce porque en este país la propiedad privada está reconocida por ley y está reconocida como un derecho, y lo comunitario. Y cuando yo lo escuchaba a Choquehuanca hablar el otro día, cuando él habla de lo comunitario, sin propiedad privada, y todo lo ponen todo a una bolsa y después se reparte entre todos. Y yo me preguntaba, ¿será que los cocaleros van a aceptar repartir la coca y la platita de la cocaína en partes iguales? Por ejemplo. Mire, Carlos, yo le voy a decir una cosa, y probablemente ahí están las diferencias entre Morales y Choquehuanca, porque sí sabemos que hay. Álvaro García Linera, en sus textos, decía, ¿no?, que cuando hablamos de la comunidad o lo comunitario, era la comunidad de la propiedad, pero no de la producción, ¿no? Él fue muy claro y muy específico. Y usted me va a decir, ay, vos, ¿por qué siempre García Linera? Porque es su referencia ideológica y teórica, y la que tengo que leer, ¿no? Porque Evo era acción, no era teoría. Álvaro García Linera escribía. Perdón, y me refirió a él. ¿Cómo se divide de lo comunitario y luego la producción? No, por ejemplo, ¿qué dice García Linera? Ya, esta es la comunidad campesina, por decir. Las tierras son de la comunidad, no son individuales de cada persona o de cada familia. Pero la producción, decía, es individual. O sea, que si, digamos, yo planto arroz, y usted, no sé, pues mejores agroquímicos, mejores semillas, y me rindió más y produje más, yo vendo eso y es mi propiedad. Esa propiedad es individual, dice García Linera. Sí, y el vecino que produjo y no sé, pues le entró una plaga y se acabó con su arroz, perdió. En la teoría comunitaria debería ser todos producimos para todos y dividimos. Pero eso no está en la ideología de Choquehuanca, no está eso. Ah, no, claro. Por eso le digo, esas son las grandes diferencias que fueron separando la propuesta de Choquehuanca, más aymarista, más idealizada de un pasado que no fue tan así, con una propuesta de García Linera que trataba pues de adecuarse a los tiempos y al socialismo, ¿no? Porque esa es en realidad su base, ¿no? Entonces, ¿qué decía García Linera? Acuérdese que él hablaba en algún momento hasta del capitalismo andino, ¿no? Sí, la propiedad es comunitaria, pero la producción es individual. Eso él lo deja muy claro en todos sus textos. Por eso es que yo insisto ahora con Choquehuanca, porque es al que tenemos que escuchar. Y al que tenemos que escuchar es el que nos está demostrando otro tipo de cosas. Al que tenemos que escuchar es al que sabemos que ha inventado una candidata en el alto contra el movimiento al socialismo, que probablemente bata todos los récords históricos de este país con un 90% de votación, y llevándose 10 de 11 concejales, porque uno tiene que quedar así, consiga un voto más que la última minoría, porque las minorías están reconocidas en la democracia boliviana. Pero fíjese usted, Choquehuanca dista mucho del que fue canciller de Evo Morales y que tiene ya una línea propia, que ya se atreve a hablar de su propia línea, así les moleste a los de su propio partido, que creo cada día está más lejos Choquehuanca del MAS. Mire, si usted recuerda ese discurso del día domingo, él dijo que agradecía, ¿no? Se acuerda que agradeció por los bloqueos contra el gobierno de Yanine Áñez y que esos campesinos habían alimentado a Bolivia. Yo no sé si esa afirmación se contrasta con la realidad. No tengo duda
del trabajo arduo de los campesinos indígenas del occidente. Pero convengamos que la mayor parte de lo que come este país se produce en el oriente, ¿no? Y yo creo que él mira al oriente, Paula, yo creo que Choquehuanca mira al oriente porque es el proveedor. Porque no somos todos su tener, como dice alguien. Pero además, pues ellos han desarrollado esa teoría de los pisos ecológicos, ¿no? Y que en realidad estos pisos siempre le pertenecieron, ¿no? Pero y ahí yo también veo diferencias con el Malco. En una entrevista que le hacen al Malco en el 2003, le dice si va a venir a San Julián, y él decía, es que ya los aymaras de Santa Cruz ya no son aymaras, ¿no? Sí. Y probablemente también eso vaya a impactar en la teoría de Choquehuanca, ¿no? ¿Qué hacer? Sí hay aymaras en Santa Cruz, sí hay quechos en Santa Cruz, ¿qué hacer, digamos, ¿no? ¿Quieren ellos volver a sus sistemas de producción o ya, por el contrario, tienen una producción más acorde al modelo de desarrollo cruceño? Bueno, cuando uno ve el video famoso que hizo la Cámara de Industria y Comercio y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior hace algunos años y ve cómo se superaron y cómo son un ejemplo de producción y hasta de capitalismo, uno llega a la conclusión muy fácil de que les sirve para no olvidarse, y está bien que nadie se olvide de sus raíces, pero efectivamente no es el modo de vida que ellos quieren. Claro, ¿no? O sea, ahí usted va al tema que muchos autores hablan, lo que importa es la cultura, ¿no? O sea, un mismo individuo en un ambiente cultural distinto puede incluso desarrollar mayores capacidades, puede convertirse en un gran productor y puede convertirse realmente en un individuo distinto a quienes dejó en el otro lado a sus primos, qué sé yo, alguien que se quedó en su lugar de origen y migró y se transformó en términos económicos, ¿no? Transformó sus condiciones de vida, evidentemente nunca dejará su cultura, pero está produciendo en un ámbito cultural distinto al que tenía en su origen. Porque si estuviera muy insatisfecho, tendría que volver al lugar que dejó, ¿no? Para mejorar. Y Pablo, probablemente eso también haya sido un golpe duro para Evo Morales en el año 2016, cuando se le negó la reelección y sobre todo en la votación, ¿no? Que no fue la misma al movimiento al socialismo del 2020, ¿no? exactamente. Le voy a pedir un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir y vamos a hablar. Primero, saludamos con agrado escucharlo a Choquehuanca porque nos justifica 100%. Y segundo, cuando volvamos al corte, hablamos de este 14 de febrero y lo que significa para nosotros hasta el día de hoy, porque nos desviamos, pero valió la pena en el sentido cultural y político. Pero volvemos ahí, ¿le parece? Claro. Dale, Walter, puedes irte al corte un ratingo. Oiga, yo noto una diferencia entre Choquehuanca y